Había silencio en el campamento de Israel. Después de 40 años de desierto, polvo y espera, al fin sus pies tocaban la tierra prometida. Se respiraba esperanza, pero también un aire de amenaza, porque justo frente a ellos, bajo la luz del amanecer, se levantaba Jericó, una ciudad fortificada como pocas en el mundo antiguo. Sus muros parecían tocar el cielo, gruesos como montañas de piedra, inquebrantables, vigilados por guerreros que miraban desde lo alto con desprecio, seguros de que nadie jamás podría atravesarlos. El contraste era brutal. Un pueblo cansado, sin experiencia en asedios ni armas poderosas, contra una fortaleza que hasta los imperios temían desafiar. La pregunta ardía en los corazones. ¿Había traído Dios a Israel hasta aquí solo para dejarlos frente a un muro imposible? Algunos susurraban con temor, otros recordaban con nostalgia los días en que Moisés levantaba la vara y el mar se abría, pero Moisés ya no estaba. Ahora el peso de la promesa recaía sobre Josué, un líder joven probado en obediencia, pero aún cuestionado en su capacidad de conducir a toda una nación hacia la victoria. Los tambores de Jericó resonaban a la distancia como si el eco de la guerra se adelantara al destino. Las antorchas iluminaban la muralla en la noche, recordando a Israel que cada piedra de ese muro era una sentencia de imposibilidad. Sin embargo, entre el miedo y las dudas brillaba una chispa de fe. Dios había prometido entregar esa tierra y Él nunca falla. Y entonces surge la tensión que lo cambia todo. Un mandato extraño, una estrategia que no tenía sentido para la lógica humana. Marchar en silencio, tocar trompetas, gritar en vez de atacar. El pueblo se encontraba al borde de la incredulidad y Josué al borde de una decisión que marcaría la historia, porque lo que estaba a punto de sucedería recordado como una batalla más, sino como el día en que los muros más fuertes cayeron sin espada ni flecha, el día en que Dios mismo peleó por su pueblo. El sol comenzaba a levantarse sobre las colinas de Canaán. La luz dorada iluminaba el campamento de Israel, extendido como un mar de tiendas que parecía no tener fin. Por primera vez en mucho tiempo, el aire estaba cargado no solo de cansancio, sino de expectativa. Habían cruzado el Jordán de manera milagrosa. El agua se había abierto ante ellos como antaño el Mar Rojo. Y ahora sus pies tocaban al fin la tierra prometida. La tierra que fluía leche y miel. La tierra que Dios había jurado darles era el amanecer de un nuevo capítulo. Los niños corrían entre las tiendas riendo, como si presintieran que aquel día no era uno más. Los ancianos miraban en silencio el horizonte, recordando a sus padres y abuelos que habían muerto en el desierto sin ver este momento. Y en medio de todo, Josué observaba consciente del peso que caía sobre sus hombros. No estaba allí por casualidad. No era solo un líder militar, era el portador de una promesa que venía desde generaciones atrás. A lo lejos, el resplandor del sol revelaba la silueta de Jericó, una ciudad amurallada, orgullosa, que parecía invencible. Para algunos, esa visión era un motivo de temor, como enfrentarse a semejante fortaleza, como un pueblo que nunca había conocido ciudades podría conquistar semejante bastión. Pero para Josué esa muralla no era un obstáculo, era el escenario perfecto para que Dios mostrara su poder. Mientras las trompetas del campamento llamaban al pueblo a reunirse, un murmullo recorría a los israelitas. Ya no somos esclavos, ya no somos nómadas, ahora somos el pueblo que heredará la tierra de Dios. En cada corazón, desde el más pequeño hasta el más anciano, ardía la esperanza. El amanecer de la promesa no era solo un día nuevo, era la confirmación de que Dios cumplía lo que decía, aun cuando parecía imposible. Y con esa certeza, el pueblo dio sus primeros pasos hacia la historia que cambiaría para siempre el destino de Israel y del mundo. La bruma de la mañana se disipaba lentamente y frente a los ojos de Israel aparecía la imponente silueta de Jericó. No era una aldea cualquiera, era la ciudad más fortificada de toda Canaán, un símbolo de poder y arrogancia. Sus murallas se alzaban hacia el cielo, construidas con enormes bloques de piedra que parecían imposibles de mover. No eran simples muros, eran gigantes de roca, tan anchos que varios hombres podían caminar sobre ellos lado a lado, e incluso los carros de guerra podían recorrerlos sin temor a caerse. Desde lo alto de esas murallas, los soldados de Jericó miraban hacia abajo con desprecio. Veían a Israel como un pueblo cansado, sin armas de hierro, sin experiencia en asedios. ¿Cómo podría un grupo de nómadas derribar semejante fortaleza? Sus miradas burlonas eran como flechas que herían el orgullo del pueblo. Cada carcajada que resonaba desde las torres hacía temblar el corazón de los más inseguros. Dentro de la ciudad, los habitantes también confiaban en su seguridad. Jericó estaba preparada para resistir meses de asedio, almacenes llenos de grano,
cisternas repletas de agua, muros imposibles de escalar. Desde adentro la gente decía, ¿quién podrá contra nosotros? La ciudad era como una roca en medio del desierto, orgullosa, impenetrable. Y sin embargo, para Israel, Jericó no era solo un obstáculo físico. Representaba todo lo que parecía imposible en la vida. Las cadenas invisibles, los problemas que se alzan como montañas y nos hacen pensar que no hay salida. Cada piedra de ese muro era un recordatorio de que humanamente la victoria estaba fuera de alcance. Josué, de pie frente a la muralla, observaba en silencio. Los demás veían un enemigo invencible, pero él sabía que Dios no los había traído hasta allí para retroceder. La pregunta no era si Jericó podía caer, sino cuándo y cómo el Señor mostraría su poder. Y ese pensamiento era suficiente para mantener viva la esperanza. La batalla aún no había comenzado, pero el escenario ya estaba preparado. El enemigo parecía imbatible y era justamente allí, en esa imposibilidad absoluta, donde Dios estaba a punto de escribir una de las victorias más asombrosas de toda la historia. Josué permanecía en silencio, observando el campamento que se extendía como un océano de tiendas. Miles de personas dependían de sus decisiones, de su valor y de su fe. Y aunque ahora era reconocido como líder, no siempre había sido así. Para muchos, Josué era el ayudante de Moisés, aquel joven guerrero que había acompañado al gran libertador, pero que nunca había tenido la misma voz de autoridad. Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios, el que había levantado la vara y partido el mar rojo. Nadie podía igualar esa grandeza. Y ahora Josué debía ponerse en los zapatos de un gigante espiritual. Algunos lo miraban con respeto, sí, pero otros lo hacían con duda. ¿Será capaz de guiarnos como lo hizo Moisés? Esa comparación constante pesaba como una carga sobre sus hombros. Sin embargo, lo que hacía a Josué distinto no era su fuerza ni su inteligencia, era su disposición a escuchar y obedecer. Él no era un héroe por naturaleza, no era un rey ni un profeta espectacular. Era un hombre común que había aprendido algo extraordinario, confiar en que la victoria no venía de él, sino de Dios. Pero no todos lo entendían. Entre los ancianos del pueblo, algunos susurraban, Josué es valiente, pero nunca ha enfrentado una muralla como la de Jericó. Entre los jóvenes guerreros, otros preguntaban, ¿dónde está el plan? ¿Cuál es la estrategia? La incertidumbre crecía y la sombra de Moisés parecía aún presente en cada decisión. Aún así, en lo profundo del corazón de Josué ardía una certeza. Él recordaba el día en que había visto la tierra prometida como espía, cuando todos temblaban ante los gigantes. Y él había dicho, si el Señor está con nosotros, podremos conquistarla. Esa fe que había sostenido sus palabras en el pasado era ahora la misma que debía guiar a todo un pueblo. Josué no era el líder más fuerte, ni el más brillante, ni el más admirado, pero en las manos de Dios sería el instrumento perfecto. Porque la historia de Jericó no sería la gloria de un hombre, sino la demostración de que hasta el líder más improbable puede convertirse en un héroe cuando confía plenamente en el Señor. La noche había caído sobre el campamento de Israel. El fuego de las hogueras iluminaba los rostros cansados de los soldados y el murmullo de miles de voces llenaba el aire como un río inquieto. No todos compartían el mismo ánimo. Algunos miraban hacia las murallas de Jericó y sentían que cada piedra era un recordatorio de su fragilidad. ¿Cómo vamos a vencer esas torres?, susurraba un joven guerrero afilando su espada con nerviosismo. 100 espadas como la mía podrían derribar esas piedras. Moisés nos dio señales claras. Respondía otro. Pero Josué, ¿qué nos ha mostrado? Los comentarios corrían de tienda en tienda. Los más ancianos recordaban las hazañas de Egipto y preguntaban si acaso Dios seguía con ellos de la misma manera. Los más jóvenes que habían nacido en el desierto no sabían lo que era conquistar una ciudad. Para ellos, Jericó era como un monstruo de roca imposible de vencer. Josué escuchaba los rumores, veía la incertidumbre en los ojos de su pueblo, esa mezcla de cansancio y miedo que podía quebrar la unidad en el momento más decisivo. Sabía que no bastaban sus palabras para cambiar esos corazones. El desafío no estaba solo en los muros de Jericó, estaba dentro del campamento, en las dudas que creían más en la derrota que en la promesa de Dios. Esa noche, mientras el viento agitaba las telas de las tiendas, Josué comprendió algo. Antes de derribar las murallas de Jericó, debía derribar las murallas invisibles que se levantaban en la mente y en el corazón de su pueblo. La madrugada era silenciosa, el campamento aún dormía, pero Josué no podía conciliar el sueño. Su corazón estaba inquieto, cargado con el peso de un pueblo que lo miraba esperando respuestas.
Así que se levantó y caminó hacia las afueras en dirección a las murallas de Jericó. El aire fresco de la noche le golpeaba el rostro y cada paso parecía más pesado que el anterior. Allí, frente a la imponente ciudad, Josué detuvo su andar, observó aquellas murallas que parecían tocar el cielo y suspiró en silencio. Señor, ¿cómo podremos vencer? Era un diálogo íntimo, una súplica que solo él y Dios escuchaban. En ese instante, cuando la soledad parecía absoluta, algo extraordinario ocurrió. Delante de él apareció un hombre con una espada desenvainada en la mano. Su presencia irradiaba una autoridad imposible de describir, como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra. Josué, sorprendido y conmovido, no dudó. Se acercó y preguntó con voz firme, pero temblorosa: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue como un trueno que partía la noche. No. Yo soy el príncipe del ejército del Señor. Josué cayó rostro en tierra, comprendiendo que estaba frente a una manifestación divina. No era un simple guerrero, era un mensajero celestial que confirmaba que la batalla no sería ganada por espadas humanas, sino por el poder de Dios. Con el rostro contra el polvo, Josué preguntó: ¿qué ordena mi señor a su siervo? El ángel le respondió con palabras que encendieron su espíritu: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En ese instante, Josué entendió que la verdadera victoria no comenzaba en las murallas de Jericó, sino en la obediencia absoluta al Dios que lo había llamado. La estrategia no vendría de su ingenio, sino del cielo. El miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una certeza inquebrantable. No estaba solo. El Señor de los ejércitos marchaba delante de él. El campamento despertó con expectación. Josué había regresado de su encuentro con aquel misterioso mensajero de Dios y todos aguardaban las instrucciones que definirían el destino de Israel. Los guerreros afilaron sus espadas, los jóvenes practicaban con lanzas y los ancianos murmuraban sobre posibles tácticas de batalla. Todos esperaban un plan militar brillante, pero lo que Josué anunció los dejó en absoluto silencio. El Señor nos ha dado la ciudad, pero no la conquistaremos con espadas ni flechas. Marcharemos alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días en silencio. 7 sacerdotes tocarán las trompetas delante del arca del pacto y el 7º día daremos 7 vueltas. Entonces, al sonar las trompetas, todo el pueblo gritará y las murallas caerán. Los murmullos se convirtieron en un oleaje de incredulidad. Caminar alrededor de la ciudad, en silencio, gritar al final. Aquello no parecía una estrategia, sino una locura. Algunos soldados apretaron sus espadas con frustración, otros se miraron desconcertados y unos cuantos no pudieron contener una sonrisa nerviosa. Pero Josué no vaciló. Sus ojos brillaban con la certeza de quien había estado en presencia del Señor. Él sabía que no se trataba de la lógica humana, sino de obediencia. Y obedecer era la clave para ver lo imposible. Así los sacerdotes se prepararon con sus trompetas de cuerno de carnero. El arca del pacto, símbolo de la presencia divina, sería llevada al frente. No era un ejército humano el que marchaba, era el ejército del Dios viviente. Esa mañana, mientras el pueblo se organizaba en filas, los habitantes de Jericó miraban desde lo alto de sus muros y se burlaban. Para ellos, lo que veían era ridículo. Miles de hombres rodeando la ciudad en silencio, como si fueran niños jugando a la guerra. Pero lo que no sabían era que cada paso resonaba en el cielo. La estrategia de Dios parecía absurda, pero sería precisamente esa obediencia sencilla la que transformaría lo imposible en victoria. El primer día comenzó la marcha. Miles de hombres salieron en orden, sacerdotes al frente con trompetas de cuerno de carnero, seguidos del arca del pacto, y detrás todo el pueblo. Los habitantes de Jericó se agolpaban en las murallas esperando un ataque. Pero no hubo gritos de guerra ni lanzamiento de flechas, solo pasos firmes, acompasados, que rodeaban la ciudad en absoluto silencio. El sonido de los pies sobre la tierra levantaba polvo y el soplo ocasional de una trompeta rompía el aire profundo y solemne, como un eco que venía del cielo. Desde lo alto, los soldados de Jericó se miraban confundidos. Algunos se reían, otros gritaban insultos. «¡Cobardes! ¿Eso es todo lo que tienen?». Pero Israel no respondía. Ni una sola palabra salió de sus labios. Al terminar la primera vuelta, el pueblo regresó a su campamento. No hubo asalto, no hubo batalla, solo un círculo alrededor de la ciudad. El segundo día lo mismo, el tercero también. Cada jornada era igual: rodear la ciudad en silencio, escuchar las trompetas, volver al campamento. Dentro de Jericó,
La burla comenzó a mezclarse con nerviosismo. Al principio, el silencio parecía ridículo, pero pronto se volvió inquietante. ¿Qué significaba? ¿Por qué no atacaban? Esa quietud era como una tormenta contenida, un rugido invisible que crecía con cada vuelta. Para los israelitas la tensión era diferente. Caminar en silencio no era fácil. El corazón ardía con el deseo de gritar, de luchar, de hacer algo. Pero la orden era clara. Esperar. Cada día que pasaba era un ejercicio de obediencia, de confianza en que Dios tenía el control. El silencio no era vacío, era fe puesta en acción. El sexto día terminó como los anteriores, y el pueblo volvió a sus tiendas sabiendo que el séptimo día no sería igual. Algo en el ambiente lo anunciaba. Era como si el cielo mismo contuviera la respiración. El silencio que había retumbado durante 6 días estaba a punto de transformarse en el grito más poderoso de la historia. Llegó el séptimo día. El amanecer iluminó el campamento de Israel con un brillo distinto, como si el mismo cielo anunciara que algo extraordinario estaba por suceder. El pueblo entero se levantó temprano. Consciente de que esa jornada no sería como las demás, los sacerdotes tomaron nuevamente las trompetas. El arca del pacto fue colocada al frente y los hombres se dispusieron en orden. Pero esta vez había una diferencia. No serían 1 ni 6 vueltas, serían 7. El silencio de los días anteriores volvió a cubrir la marcha. La primera vuelta se completó, la segunda también. El pueblo avanzaba en obediencia mientras los habitantes de Jericó observaban con creciente nerviosismo. A cada vuelta, el peso de la tensión aumentaba. Los gritos de burla desde lo alto de las murallas se apagaron poco a poco, reemplazados por miradas de desconcierto. ¿Qué estaban esperando esos israelitas? La cuarta, quinta y sexta vuelta se cumplieron. El polvo levantado por miles de pies llenaba el aire. El sonido grave de las trompetas vibraba en el corazón de todos. Y entonces llegó la séptima vuelta. El pueblo sabía que había llegado el momento. Los sacerdotes se prepararon, levantaron sus trompetas y las hicieron sonar con toda su fuerza. El sonido era como un trueno que desgarraba el cielo. En ese instante, Josué levantó la voz con una orden que atravesó el alma del pueblo. Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y ocurrió, cientos de miles de gargantas rugieron al unísono, un grito de fe que estremeció la tierra. No era un grito humano cualquiera, era la proclamación de que Dios estaba cumpliendo su promesa. El aire mismo pareció temblar. El clamor del pueblo se mezcló con el estruendo de las trompetas y subió como una ola imparable hacia el cielo. Ese grito no era solo ruido, era fe en acción. Era la voz de un pueblo que después de años de desierto proclamaba que su Dios era más grande que cualquier muro, más fuerte que cualquier ejército, más fiel que cualquier promesa humana. Las trompetas de los sacerdotes mantenían su sonido grave y penetrante y de pronto un ruido profundo comenzó a salir de las murallas de Jericó. Al principio fue apenas un crujido, como el gemido de una roca resquebrajándose, pero en segundos se transformó en un estruendo ensordecedor. Los ojos de los habitantes de Jericó se abrieron de par en par, lo que siempre habían considerado su orgullo, su seguridad, su fortaleza invencible. Comenzaba a temblar bajo sus propios pies. Las piedras gigantes que habían resistido generaciones empezaron a soltarse como si fueran arena. Grietas se abrían de arriba a abajo, recorriendo las murallas como relámpagos. Desde el campamento de Israel, el pueblo observaba con asombro. No era una catapulta, no era fuego, no eran espadas, era la voz de Dios respondiendo al grito de fe de su pueblo. Una muralla tras otra se desplomaba, levantando nubes de polvo que oscurecían el aire. El sonido era tan fuerte que parecía un terremoto, pero no había temblor en la tierra. Era el mismo poder de Dios derribando lo imposible. Los soldados de Jericó corrían aterrados, incapaces de comprender cómo sus muros, tan sólidos y orgullosos, caían sin que una sola mano los tocara. Las familias gritaban. El caos reinaba dentro de la ciudad. Lo que siempre había sido su refugio se convirtió en su trampa y entonces el milagro se completó. Los muros se derrumbaron por completo, quedando reducidos a escombros. Solo una casa permaneció en pie, la de Rahab, la mujer que había creído en el Dios de Israel y protegido a los espías. Su ventana, marcada con el cordón rojo, brillaba como un recordatorio de que la fe siempre abre un camino de salvación. El silencio regresó por un instante. Un silencio cargado de asombro, de fe y de temor reverente. Josué levantó su espada y el pueblo comprendió. El Dios que había derribado las murallas también les entregaba la victoria.
Aquel día Israel descubrió que no existe muro tan alto ni fortaleza tan fuerte que pueda resistir cuando Dios decide actuar. El polvo aún flotaba en el aire cuando los israelitas avanzaron sobre las ruinas de Jericó. Las murallas, que un instante antes parecían eternas, yacían esparcidas como montones de piedras sin vida. El rugido del grito de fe se había transformado en un silencio reverente. Nadie podía negar lo que había ocurrido. No fue la fuerza de los hombres, ni la estrategia militar, ni la astucia humana. Fue la mano poderosa de Dios. Josué se adelantó entre el pueblo y levantó la vista hacia los restos de la ciudad. No había orgullo en sus ojos, sino gratitud. Él sabía que la victoria no era suya ni del ejército, sino del Señor que había prometido estar con ellos, donde quiera que fueran. Y allí, sobre los escombros de Jericó, Israel aprendió una verdad que marcaría su historia para siempre. Cuando Dios pelea por ti, ninguna muralla puede resistir. Los israelitas levantaron un clamor de adoración. No celebraban solo la caída de una ciudad, sino el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham siglos atrás. Era la confirmación de que Dios es fiel, de que Él cumple lo que promete, aunque a los ojos humanos parezca imposible. Y entre todo el desastre, un detalle brillaba como un faro de esperanza. La casa de Rahab permanecía en pie. Ella y su familia fueron salvados porque había creído en el Dios de Israel antes de ver el milagro. Su cordón rojo era un símbolo de fe y de salvación, un recordatorio de que Dios no olvida a quienes confían en Él. Ese día la victoria no fue solo de Josué ni de sus guerreros. Fue la victoria de un pueblo entero que aprendió a confiar. Fue la victoria de un Dios que demuestra que ningún muro, por más alto que parezca, es capaz de resistir su poder.